capítulo 1. Versículos desde el 26 y leemos 3 versículos del capítulo 2. Pongamos de pie para leer la palabra del Señor Jesús y leamos desde el 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Me reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra. Recuerden que recibir la bendición de su palabra no es más que poder arrodillarnos a ella. Esa es la verdadera bendición, que cuando leemos la palabra, nos arrodillemos a la palabra, y entonces viene ¿qué? La bendición. Imagínense qué mayor bendición puede haber que recibir la palabra de Dios en el Espíritu. Cuando recibimos esa bendición, entonces podemos tener la verdadera vida de Dios. Entonces vamos a orar pidiéndole a Dios que esa su palabra venga hasta nuestro espíritu y nos dé vida. Padre Celestial, Señor, te agradecemos el día de hoy. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el día de hoy, porque tenemos la oportunidad de rendirte un culto más, Señor. Te clamamos, Señor, en esta mañana que seas tú abriendo los oídos espirituales de todos los que estamos acá, Señor, y los ojos espirituales de todos los que estamos acá, Señor, para que tu palabra entre en nosotros, Señor, entre nuestro estómago, Señor, sino más allá, Señor, sino que entre, Señor, hasta nuestro espíritu, Señor, para que nuestro espíritu tenga la vida, Señor, y esa vida abunde para más y más, Señor. Así que te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, escudriñando el corazón de cada uno de los que está acá, que quiere conocerte, que vino hoy porque quiere obedecer tu palabra, Señor, y conocerte un poco más, Señor. A mí, Señor, te pido y te ruego que me des la sabiduría para hablar conforme a tu palabra, que no me desvíes, Señor, que no hable de tonterías humanas, Señor, que no predique, Señor, aquellas cosas que no salvan, Señor, sino que predique aquello que tú predicaste, Señor, el evangelio del reino de los cielos, la salvación de todos aquellos que están perdidos y de todos aquellos que tanto salvo quieren conocerte más para guardar su salvación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Puedes entrar. Entonces, ¿qué vamos a aprender nosotros hoy sobre Dios? Que Dios es temible. Que Dios es temible, o sea, que a Dios se le debe. Que a Dios se le debe. Salomón va a decir que todo es vanidad. Que todo es vanidad, pero ¿qué deberíamos tener? Temor a Dios. Vamos a entender qué significa temer a Dios hoy. Hoy es el tercer domingo del mes y nosotros estudiamos cómo rendir el culto. ¿Por qué lo vivimos de esa manera? Bueno, porque nosotros como cristianos debemos, cuando venimos al culto, debemos saber y entender qué está sucediendo en este momento. ¿Qué es lo que sucede en este instante que nosotros
nosotros leemos la palabra que es espiritual. Y cuando obedecemos esa palabra, entonces vivimos la vida espiritual. Cuando no obedecemos la palabra, ¿qué vida? También vivimos la vida, pero ¿cuál vida vivimos? La vida carnal. Así lo va a decir la Escritura. Se va a referir a algunos cristianos carnales, porque su vida, a pesar de ser cristiano, en esa vida pesa más que lo carnal que lo espiritual. Erróneamente nosotros vamos a pensar que lo carnal es tener sexo, porque lo carnal es robar o matar, pero no es necesariamente solamente eso. Vivir la vida carnal es no vivir la vida espiritual, es dejar de vivir por el espíritu. Por ejemplo, si usted vive por sus necesidades únicamente, usted está viviendo, a pesar de ser cristiano, usted está viviendo la vida carnal, sin necesidad de fornicar, ni de robar, ni de matar. Si yo solamente estoy viviendo por mi causa, por mis motivos, por mis anhelos, entonces yo estoy dejando de tener la vida espiritual. Y eso va a suceder por una simple razón, porque no temo, porque no hay temor de mí para Dios. No entiendo lo que significa rendir a Dios, no entiendo lo que significa que Él haya perdonado mi pecado y no entiendo lo que significa venir a rendirle culto. El culto es la máxima expresión de cristiano para con su Dios. Por favor, alguien dígame qué mayor acto podría haber de nosotros para con Dios, para demostrar nuestra relación con Él. No hay. Sí, por supuesto, de tener la comunión con Dios, por supuesto, de orar y leer la palabra y orar y hacer su voluntad y sanarnos enfermos. Pero la máxima expresión que usted tiene es venir a rendirle culto a Dios en domingo. Esa es la cúspide. Los que lo han entendido, eso, se van a deleitar en el hecho de despertarse para bañarse, para venir al culto. Van a sentir eso como un gozo, como es posible que yo, siendo tan vasija de barro, pueda ir y tener el que Dios me permita rendirle culto a Él. Lo que sucede es que en nuestra época, como comenzó a predicarse otra cosa, pues el Evangelio pasó de ser el Evangelio de la salvación a un club de reunión. Al suceder eso, pues obviamente el culto para mí se vuelve una opción. Pero si yo entiendo que realmente la palabra de Dios y la comunión con los hermanos es lo que va a salvarme, la comunión con los hermanos, pero con Dios, la comunión de los hermanos con Dios, como lo estudiamos hace semanas atrás, es lo que va a mantener mi salvación y mi espíritu vivo. Entonces yo entiendo que lo que vengo a hacer hoy es algo totalmente espiritual. ¿Qué significa que es espiritual? Es la comunión directa con Dios. Cuando nosotros hacemos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser espiritual? Yo soy un ser espiritual. Miren un momento a Guido y a su mamá. Se ven hermosos allí. ¿Cómo están ellos? Están tomados de la mano, ¿cierto? Están allí tomados de la mano. ¿Qué significa ser espiritual? Estar tomado de la mano con Dios. ¿Entienden? Todo el tiempo. Tener la comunión con Dios. No estoy solo. Cuando nosotros estamos rindiendo culto a Dios en este momento, Él está con nosotros. Entonces ahora somos una sola iglesia, con una cabeza. ¿Entienden? Entonces quita lo importante de lo espiritual para rendirle culto a Dios. Leímos en el pasaje que Dios, con toda la autoridad, con toda la potestad, creó a los animales, y comenzamos de ahí porque hemos estado avanzando, pero en ese punto creó al hombre, creó a la mujer, creó a los animales, les dio ordenanza, les dio alimento, y luego ¿qué sucedió en el séptimo día? ¿Cómo? Descansó. Dice que reposó de toda la obra
que había hecho. ¿Qué significa eso de que Dios reposó? Para entender un poco lo que vamos a estudiar hoy, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 4 al 6, dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice allí que Dios dijo, y otra vez dijo: no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entrarán en su reposo? Un poquitico ahí atrás, en el capítulo 3, versículo desde el 16, dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quien juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, Dios le está prometiendo un reposo al pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese reposo que Él le está prometiendo? A tierra prometido. Ese es el descanso, eso es lo que Él les está prometiendo. Pero para entender ese tipo de reposo del que está hablando Dios y cómo eso nos llega a nosotros, hay que entender cómo funciona el reposo de Dios y que tiene que ver eso con temer a Dios. Fíjense que dice allí que a quienes les juró Él que no van a entrar en su reposo, a los que desobedecieron. Entienden que ahí hay un tema de autoridad. Yo tengo la potestad para decirle a ustedes: acá no pueden entrar. ¿Por qué no pueden entrar? Porque desobedecieron mis órdenes, mis mandamientos, y hicieron lo que a ustedes les pareció. Entonces, yo aquí no entro. Tan sencillo. Y perecieron de hecho en el desierto. Yo los mandó en el desierto. Llegaron hasta la tierra prometida que Él les había hablado. Pero, ¿dónde comenzó realmente la desobediencia? Porque no comenzó allí en el desierto. ¿Dónde comenzó? Desde Adán. ¿Quién fue el primero que no temió a Dios? Adán. Indiscutiblemente. Dios le va a dar a Adán un mandamiento para que el espíritu de él permanezca vivo. Entiendan que lo que va a hacer que la vida espiritual permanezca viva va a ser estar en obediencia a Dios. No hay otra forma de mantener el espíritu vivo, no existe. Por eso es tan importante entender la autoridad de Dios. Él le dio un mandamiento a Adán. ¿Cuál fue el mandamiento que le dio? De todo árbol comerás, menos de esto, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Por qué va a morir? Perdón. Porque al desobedecer se rompe la comunión que él tenía con Dios. Entonces, ¿qué significa no temer a Dios? Significa no darle el valor que su palabra tiene. Significa tomar la palabra de Dios y dudar de ella. Entonces yo creo en cualquier otra palabra más que en la palabra de Dios. Entonces, Adán está allí. Hasta ese momento Adán pasando todas las cosas pues bien, le pone nombre a todos los animales, está allí trabajando, está allí preparando el huevo, labrando, acomodando. Pero viene su mujer, la varona que Dios le hizo,
y engañado por Satanás, por la serpiente, le va a ofrecer del fruto que Dios le dijo que no comiera. ¿Y Adán qué va a hacer? De uno. Eva había comido, sí o no, ya antes. Ya Eva lo había probado. Pero dense cuenta que la muerte espiritual viene cuando Eva lo probó. No cuando Eva lo prueba. En ese momento no sucede nada. ¿Por qué no? Porque el mandamiento tiene fue dado a la mujer o a Adán. Entonces el que desobedeció fue ¿quién? Adán. Por eso al él comer del fruto, entonces ellos se dan cuenta de que están avergonzados delante de Dios, se dan cuenta de que están desnudos, se dan cuenta de que desobedecieron a Dios y va a venir para ellos la muerte espiritual. ¿Qué sucedió con Adán? Él tomó la palabra de su mujer y la puso por encima de la palabra de Dios. Le dio más valor a otra palabra que a la palabra que le había dado su Dios. Eso es así para Adán, eso es así para el pueblo de Israel y eso es así para nosotros. Aunque las tres situaciones son diferentes, porque en el huerto del Edén había pecado, ¿sí o no? No había pecado. En el pueblo de Israel, en la época del pueblo de Israel, había pecado, ¿sí o no? El hombre. Sí, pero no había venido ¿quién? De Cristo. En nuestra época hay pecado, ¿sí o no? Sí, pero ya nosotros tenemos a Cristo que vino. Entonces son tres situaciones diferentes, pero las tres situaciones, digamos que en las tres situaciones hay escapatoria. Si yo obedezco a Dios, pero de una manera diferente. Vamos al Salmo 89, que dijimos hoy. ¿Qué significa temer a Dios? Ayer, estos días han estado haciendo unos eventos por acá, por el pueblo, y cerraron las calles. Cuando cierran las calles, entonces uno no sabe cómo dirigirse hasta el lugar donde va. Y había policías. Y yo andaba con alguien en un carro, andaba buscando un lugar para comer, y está cerrado, está cruzando. Entonces, pues le digo, pues seguramente la calle, siguiente calle, que normalmente es día de salida, pues la ven a por doble día. Para que ya que trancaron esta, pues no pueda facilitarse la circulación del vehicular. Pero cuando llegamos allá, había un montón de policías y no, la calle no estaba doble día. ¿Qué creen que hizo la persona que iba manejando? Iba a cruzar. Él temió a la autoridad, porque él sabe que si se metía allí, a pesar de que él podía haber tenido una justificación por lo que él mismo, la misma ciudad estaba haciendo, lo iban a detener. Entonces él temió a la autoridad y respetó a la autoridad. En el Salmo 89, versículo 14, dice, y leamos los puntos: justicia y juicio son el cimiento del trono, misericordia y verdad dan delante del trono. ¿Qué significa temer a Dios? Significa entender que Dios es justo y que como Él es justo, las decisiones que Él toma son las decisiones correctas, precisas. Entonces yo puedo depositar ahora que en Dios, con mi confianza, totalmente, yo puedo dejarme caer en Dios porque yo sé que Él es justo. Dice la Biblia que el trono sobre el que se sienta Dios es justicia y derecho. Dice allí, justicia y juicio son el cimiento, la base. No es que Dios esté sentado en un trono, sino que Dios toma las decisiones basadas en qué. Él dice la base, el cimiento. Entonces Él va a tomar todas las decisiones basadas en qué. En la justicia y en el juicio. Fíjense que no dice en el amor, no dice en el amor, sino en la justicia, en lo que es justo. Y si delante de Él que va la misericordia.
Entonces, cuando yo entiendo eso, yo voy a poder descansar y confianza en Dios. Miren lo que sucedió con Job, un poquito ahí antes de los salmos. Job capítulo 4. Si han leído, no sé si han leído la historia de Job, un hombre que Dios lo va a llamar justo, un varón justo, y luego le sucede una cantidad de cosas. Job capítulo 4, desde el versículo 5. Leo, dice: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Eso se lo está diciendo un amigo de Job a Job. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Fíjense lo que le dice. Eso se lo está diciendo un amigo de Job, su sabiduría. Y le dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Porque Job hacía las cosas bien, y Job era correcto, y Job adoraba a Dios y servía a Dios, y quería hacer las cosas bien, y confiaba en Dios. Entonces el tema del temor a Dios va ligado a entender que como Él es justo, Él tiene la autoridad para recibirme o para desecharme. Esa es la autoridad que solamente tiene Dios. Una de las cosas que nosotros predicamos cuando le hablamos a alguien, pues tenemos que hablarle de un juicio, de que va a haber un juicio, y que delante de Dios van a estar todos los espíritus, todos los espíritus, los que recibieron la vida y los que no recibieron la vida. Y entonces Dios va a tener la potestad para decidir: a uno pasen al reino celestial y a otro desechar al fuego eterno. Esa potestad, ese nivel de autoridad no lo posee nadie. Nosotros a veces prontamente caemos en el juego de Satanás y nos asustamos, pero realmente Satanás va a estar igual de perdido y de desechado junto con todos los demás que no recibieron la vida. Al igual, no es que Satanás va a estar gobernando el infierno, sino que al igual va a estar perdido como cualquiera de los otros que no recibieron la vida. Entonces, miren el Salmo 31. La diferencia de lo que sucede cuando yo tengo temor a Dios. Salmo 31. Perdón, Salmo 37. Salmo 37, versículo 25. ¿Lo tienen? Leamos un poco. Joven fui y he crecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Es cuando uno lee la palabra de Dios, uno dice que a Dios no se le escapó nada, ¿no? Que a Dios no se le escapó nada. No he visto, dice allí, ¿cómo? No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ni dice allí que no es justo. O sea que cuando yo deposito mi confianza en Dios, ¿será que Él me va a abandonar? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Si yo tengo temor a Dios, si yo entiendo que Él es justo, si yo entiendo que Él no se equivoca en la toma de decisiones que hace, yo voy a poder confiar en Él. Pero dice allí: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Obviamente está hablando aquí espiritualmente, ¿no? Y vivirás para siempre. Entonces, estamos hablando del reposo de Dios un poco y de la autoridad también. ¿Qué significa reposar? Descansar para algo que estaba aquí ahora, ¿no? Para detener
Génesis capítulo 8, versículo 4. ¿Lo tienen? ¿Lo leen ustedes? Lean la cuenta de 1, 2, 3. Y reposó el arca en el séptimo, bajo los 7 meses, sobre los montes de Arabia. Dios va a hacer notar su mensaje a través de todas las cosas que hace. Y todas las cosas que hace las hace con un sentido lógico para que nosotros comprendamos. El reposo de Dios no significa que Dios sea acostado a descansar, porque Dios no es hombre y no necesita descansar, porque necesitamos descanso somos nosotros. Así como dice que el día séptimo reposó, así como dice que el arca en el mes séptimo reposó, significa que ya toda la obra, todo lo que Dios había ordenado que se hiciese, ya se hizo. Ahora nosotros necesitamos ver la obra de Dios. Ahora nosotros necesitamos deleitarnos en la obra que Él hizo. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 20. Ahí está bien clarito. Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 10 y versículo 11. Y dice, ¿lo tienen? Leamos un poco. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tu cuerpo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, él está diciendo un mandamiento al pueblo, y es que tomen el día de reposo y lo santifiquen. Él lo santificó. ¿Qué significa que Él lo santificó? Que ahora Él le va a decir al pueblo, no hagas nada en ese día. No hagas, pero ¿para qué le va a decir que no hagas nada? ¿Para qué le va a decir que no hagas nada? No hay nada más fastidioso que no hacer nada. ¿Cómo? Para que lo adoren a Él, para que puedan ver la creación de Él, para que puedan acercarse a Dios y buscar de Dios. Viene un poquito más adelante en el 31 del Éxodo, capítulo 31 de Éxodo. Dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. ¿Se acuerdan que Jesús siempre? 31, 15, perdón, 15. ¿No dice? Ah, perdón, entonces le damos la otra vez. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente no dude. Si alguien trabajó en el día de reposo, ¿qué tenían que hacer los sacerdotes? Sacarlo fuera del campamento, matarlo, porque estaba desobedeciendo la ley. ¿Se acuerdan que Jesús siempre trata de agarrarlo? Porque Jesús, ¿qué va a hacer? Va a sanar a los enfermos, va a darle vida a los ciegos, va a hacer cosas el día de reposo. Y eso va a, imagínense cómo va a chocar eso con esto que Dios mismo ha estado anunciando. La pregunta es ¿por qué la Biblia se va a contradecir de esa manera, aparentemente? Vamos a fortalecer la idea un poquito más en Isaías, capítulo 58. Isaías capítulo 58. Versículo 13, versículo 14. Si lo tienen, vamos a leer juntos. Y dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y
y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ese es el mandamiento. Isaías lo va a reforzar, recordándole al pueblo de Israel lo que Dios dijo acerca del día de reposo. Que si retrajeres tu pie, o sea, que si eches tu pie para atrás, de hacer lo que tú quieres, de hablar lo que tú quieres, de decidir por ti, y en lugar de eso, santifican y consagran totalmente el día para Dios, entonces Dios, ¿qué va a hacer con ellos? Los va a bendecir. Para poder entender la Biblia, para no perderme dentro de la palabra de Dios, yo necesito entender tres situaciones que mencionamos hoy. La situación del Edén, donde no hay pecado; la situación del pueblo de Israel, donde hay pecado, pero no ha venido Cristo; y la situación para nosotros, en la que hay pecado, pero ya vino Cristo. Y son tres situaciones distintas. El hecho en que el hombre se encuentra en pecado sin Cristo va a hacer que el hombre no pueda tener comunión con Dios. O sea, que el pueblo de Israel, Moisés, Daniel y David no pudieron tener la comunión con Dios. Lo único que pudieron hacer ellos fue que obedecer la ley. Y la ley que va a hacer los va a llevar ¿a dónde? Hasta Jesús. ¿Se entiende? En su misericordia Dios está permitiendo que eso suceda y está empujando a las personas. Vamos a empujarlo hasta que llegue Jesús. Ese va a ser el trabajo que va a hacer la ley. Y recuerden que guardar el día de reposo es un mandamiento de la ley. Por ende, todas las bendiciones que Dios le va a dar al pueblo de Israel cuando obedece sus mandamientos, ¿qué tipo de bendiciones son? ¿Materiales o espirituales? Materiales, no pueden ser espirituales porque aún Jesús no ha venido. Entonces ellos, claro, entonces cuando dice y entonces te deleitarán en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, yo no te voy a abandonar, yo te voy a dar todo lo que necesitas, todo lo que necesitas para vivir, todo lo que necesitas. Porque no puede haber comunión de Dios con el hombre si el hombre está en pecado. Eso es imposible que suceda. A nosotros, miren, nosotros vamos a tener un problema grandísimo con eso. Porque nosotros vamos a querer ver a Dios como el Dios de amor cursi, que como tiene control de todas las cosas y entiende todas las cosas, entonces Él va a hacer las cosas pues como sea. Él no va a permitir que se pierda todo el mundo. Pero resulta que lo que sucedió en Edén, la desobediencia o la falta de temor de Adán para con Dios, fue tan grande que se rompió la comunión. Y esa comunión no se va a restablecer sino hasta Jesús. Entonces, ¿qué pasó con todos los mutantes de Adán hasta Jesús? Ninguno puede tener la vida espiritual. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo tengo que entender que lo que está pasando en el Antiguo Testamento con todas estas personas y profetas y que el Espíritu Santo ha tomado y han hablado, sí, pero ninguno de ellos, ninguno solo de ellos pudo tener la comunión espiritual con Dios. Así son las cosas, así de claro es Dios con su palabra. Solamente una vez que llega Jesús y carga el pecado del hombre, ahora aquel hombre que ha recibido la sangre de Jesús puede tener la comunión con Dios. Miren cuánto guardaban los judíos el día de reposo. A Lucas capítulo 4. Y cómo era Jesús al respecto.
Lucas capítulo 4, versículos 31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba, ¿cuándo? En los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Nosotros estamos hablando acá de rendir el culto, de que nosotros seamos los hijos de Dios que anhelan rendir el culto, porque el culto ha comenzado a desaparecer. Cuando digo que el culto ha comenzado a desaparecer, no me refiero a que las iglesias no están abiertas hoy, las iglesias están abiertas hoy, pero el culto es usted, cada uno de los que tiene ese culto a Dios. El culto no es esta educación. Lo que va a ser el culto a Dios va a ser nosotros reunidos acá sobre el culto a Dios. Y fíjense que Dios fue estableciendo las cosas de una manera lógica, de una manera en la que Él está diciendo 7 días tiene la semana, 6 días son para ti, y para mí ¿cuántos días son? 6 días trabajarás, o sea, tus asuntos, pero un día lo vas a dedicar a mí. Y si lo consagas para mí, yo te voy a bendecir. Ciertamente, cuando llegó Jesús, parecería haber cambiado las cosas. Jesús va a ir los días de reposo a la sinagoga y va a predicar. ¿Qué les va a predicar Jesús allí? ¿Será que Jesús les va a predicar? Ya saben, cumplan el día de reposo. ¿Será que Jesús les va a predicar eso? Jesús les va a decir, ya saben que tienen que guardar el día de reposo para que reciban la bendición de Dios. No, Jesús les va a predicar, yo soy el día de reposo. Yo soy el día de reposo. Yo soy. Jesús les va a predicar lo que está en Marcos. Vamos a Marcos. Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 27 y versículo 28. También dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué les predicaba? Les predicaba el perdón de los pecados y les predicaba el Evangelio y se los predicaba con autoridad. Pero se congregaba. El hecho de que ahora nosotros no guardamos el día de reposo porque Jesús mismo está diciendo, yo soy Señor del día de reposo, y Jesús sanaba a los enfermos en el día de reposo, Jesús comía en días, les aplicaba en días, se hacía el trabajo en el día de reposo. A pesar de que Jesús está haciendo esas cosas, no significa que ahora nosotros, por tener la comunión espiritual que va a darnos Jesús por medio de su sangre, ahora nosotros pues dejamos de congregarnos. Todo lo contrario, ahora nuestros cultos se vuelven nuestra vida, ahora nuestros cultos se vuelven nuestra delicia. Ese versículo que leímos en Isaías, igualito, pero entendiendo que ya no está hablando de la bendición material, sino de la bendición espiritual, la vida eterna. Dice allí que el día de reposo no fue hecho a causa de Dios, sino a causa de quién, del hombre, para que el hombre que vea a Dios, ¿entienden? Para que el hombre vea a Dios. ¿Quién necesita ver a Dios? El hombre, nosotros somos los que necesitamos ver a Dios. Entonces le va a decir, no hagas nada para que veas a Dios. En nuestro caso nos va a decir, aparta el día para que con tus hermanos te congreguen, vengan y glorifiquen a Dios. Pero empezamos hablando del temor a Dios, porque si no hay temor en nosotros, para nosotros dejar de ir al culto va a ser algo muy liviano, muy bien. Pero si nosotros comprendemos la autoridad de Dios, la justicia de Dios, nosotros vamos a anhelar eso, vamos a querer eso, porque Él lo está demandando. Él está diciendo,
iglesia. Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada, si mal no recuerdo. Lo bonito de Dios, que viene a ser digamos, ni siquiera podríamos decir que la dificultad de Dios, porque Dios no hace las cosas mal hechas, pero Dios le va a dar al hombre la oportunidad de que él decida, de que él sea quien decida. Decida usted, por ejemplo, si no fuera un mandamiento, incluye el hecho de que yo pueda obedecerlo o desobedecerlo, ¿cierto? Cuando él le da la ley al pueblo de Israel, el pueblo de Israel podía obedecerla o desobedecerla. De hecho, Isaías nos va a recordar, en el día de reposo sacrifiquen, en el día de reposo. Y con toda seguridad había personas que no lo cumplían, y por esas personas lo mataban. Con nosotros es similar pero diferente. También tenemos el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Congréguense como un solo cuerpo. Congréguense como un solo cuerpo. El asunto es que Dios no nos va a matar por no congregar, porque la decisión es totalmente nuestra. Pero nuestra decisión, si está diciéndole a Dios, yo quiero congregar, yo quiero obedecer lo que tú estás diciendo, y yo sé que va a ser el beneficio para mi espíritu indiscutiblemente. Vamos a 2 Corintios un momento. Segunda de Corintios capítulo 9. Versículo 13. Y leamos. Pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ok, vamos a leerlo otra vez, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 13. 13. Leamos otra vez. Pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ahí Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios algo acerca de que está sucediendo, pero nos interesa a nosotros acá es lo que él está diciendo, que el hecho de obedecer a Dios, ¿qué hacía? Que ellos glorificaban a Dios. Es igual para nosotros. A nosotros nadie nos obliga a venir al culto, nadie, ninguna persona. Pero el hecho de venir, ¿qué hace? Glorifica a quién? A Dios. Entonces, si usted no viene, ¿será que glorificó a Dios? No hay nada que hacer. Usted no vino, usted no glorificó a Dios ese día. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo no quiero glorificar a Dios? Que entendamos cuán serio y al mismo tiempo hermoso es el culto para nuestro Dios. Y entendamos que en la medida en que nosotros lo obedecemos, nosotros lo estamos a Él glorificando. Sí, usted tiene fallas y yo tengo fallas, pero eso no va a ser que usted debe glorificarlo a Dios. En la medida en que usted lo obedezca, Señor, yo tengo fallas, pero yo quiero glorificarte, yo quiero obedecerte, yo quiero, Señor. Sí, yo tengo fallas, ayúdame. Estos son mis errores, estas son mis fallas, estas son mis debilidades. Pero lo hemos dicho antes, venir al culto es superar todas las pruebas, todas las debilidades y todo lo que se le atravesó durante la semana. Cuando nosotros nos perdemos en el culto, el único que va a salir vencedor en su vida es Satanás. En su vida. ¿Usted cree que su vida no la está peleando Satanás? Quiere. El único que va a ser el vencedor. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo para convencerlo de eso? ¿Cómo hago yo para convencerlo de lo importante que es el culto? No puedo hacerlo. Yo no puedo poner amor en usted ahí adentro. Solamente lo que puede hacer Dios. Solamente usted puede enamorarse de Dios.
lo ayuda, Dios lo guía, Dios lo endereza. Pero cada uno debe tomar su propia decisión. Hebreos 5. Hebreos capítulo 5. Recuerden que estamos hablando de entender ese temor a Dios para poder obedecerle. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Veamos quién lo entendió bien. ¿Lo tienen para que lo leamos juntos? Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso resume todo lo que hemos dicho, todo feliz. Porque va a tocar toda la historia del mundo. Va a decir que Cristo, en la versión, hay una versión en la pechita, lo va a decir de una manera preciosa. La puedes buscar, está llena de mesa. Ese versículo lo va a decir de una manera espectacular. Hebreos 5, versículo 7 solamente. Y cuando él estaba vestido de carne, ofreció petición y súplica con intenso clamor y lágrimas a aquel que podía resucitarlo de la muerte y fue escuchado. Cuando estaba ¿qué? ¿Cómo comienza? Y cuando él estaba vestido de carne. Entonces, miren, para que nosotros entendamos, Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Se vistió de qué? De carne. Se vistió de carne. Y cuando se vistió de carne, automáticamente se vistió de carne fue que ahora es como nosotros, semejante a nosotros. Ahora tiene las tentaciones, ahora está atado a este cuerpo mortal que nosotros tenemos. Y él va a necesitar aprender algo que no necesita aprender cuando es Dios. ¿Qué cosa es? La obediencia. Pero va a esa palabra a estar amarrada a otra. Dice que su obediencia va a ser ¿qué? Fue a causa de qué? Dice que fue oído a causa de qué? Temor reverente. De su temor reverente. Jesús lo entendió. Él sabía, ahora yo estoy abajo. Yo reconozco que Él tiene toda la autoridad. Yo reconozco que Él es justo. Yo reconozco que Él es misericordioso. Y cuando busco todas esas cosas, lo que debería haber de mí para con Dios debería ser temor. Temer. Porque el hecho de que Dios sea justo significa que Él es justo para salvarme si creo en su palabra, o es justo para matarme si no creo en su palabra. El hecho de que yo viva o yo muera no tiene nada que ver, no va a afectar la justicia de Dios, sino que voy a vivir o voy a morir por la justicia de Dios, porque Él es justo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se sometió en total temor reverente a Dios. Y esa debería ser nuestra vida. En total temor, en reverencia a Dios. Dice que siendo hijo, aprendió ¿qué? La obediencia. ¿Quiénes son hijos de Dios acá? Entonces, ¿qué necesitamos aprender nosotros? La obediencia. Igualito. ¿Para qué? Para poder entrar entonces en el reposo de Dios.
Pero ahora, a diferencia, y espero no haberlo confundido, a diferencia del pueblo de Israel y de todos los que vivieron en el Antiguo Testamento, ahora nosotros entramos en el reposo de Dios por medio de obedecer a quién, a su Hijo Jesús. Se dan cuenta de que en el Antiguo Testamento ellos tienen que obedecer la palabra de Dios dada a Moisés, o sea, la ley. Pero en el Nuevo Testamento, ¿a quién tienen que obedecer? A Jesús, me dice ahí. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Le obedecen a quién? A Jesús, a Él. Entonces estas son las situaciones diferentes de las que va a hablar la Biblia y que nosotros tenemos que tener bien clarito. Vamos otra vez a Hebreos. Estamos en Hebreos, perdón, en capítulo 10, en que leímos hace ratito. No leímos el texto, leímos otro, pero vamos a leer el 4, perdón, que leímos hace ratito fue 4. Desde el 11 y hasta el 12. Dice, ¿lo tienen? Lean. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ahora nosotros tomamos nuestra propia decisión para Dios. Nosotros decidimos si amarlo, nosotros decidimos si obedecerlo, nosotros decidimos si rendirle culto, nosotros decidimos si creer la palabra de su Hijo y si obedecer la palabra de su Hijo o no. Pero Dios va a ver en nosotros qué cosa. El corazón nuestro. Dice allí que la propia palabra de Dios va a ser lo que va a hacer que Dios pueda ver en nuestro corazón, pueda descubrir lo que hay en nuestro corazón. Ese es el tipo de relación que Dios quiere hoy día de nosotros. Ya no la relación del pueblo de Israel, esa relación no sirve. Ahora la relación es, ¿cómo se llama esa relación? Pues individual, porque cada uno decide. Cada uno decide. Yo decido. Ya yo no sé lo que están haciendo los demás, pero yo decido tener la comunión conmigo. Y cuando nos juntamos todos, cada domingo, y ellos se juntaban cada sábado, y Jesús iba cada sábado. Ahora nosotros nos juntamos también cada semana, sin desperdiciar. A mí me gustaría que lo viera de esta manera. No sé si lo va a ayudar, pero cada vez que sea viernes o sábado, piense, a lo mejor el Señor viene el lunes, a lo mejor el Señor viene el día lunes, o el martes, o el miércoles. Qué triste sería que yo esté entre los que no le rindieron el último culto a Él cuando le vi. O veanlo de esta otra manera, el Señor se lo lleva a usted el lunes o el martes, porque a lo mejor morimos antes de que venga. Tuve la oportunidad de rendirle culto a Dios y no le rendí culto a Dios. ¿Será que se congregaban después de Jesús? ¿Será que se congregaban como en el versículo que está en Corintios? Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 35. Y dice así: y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No vamos a hablar de lo que está sucediendo ahí, el regaño que le están echando a las mujeres.
congregación. Dice aquí que, ¿en dónde? En la congregación. ¿Será que se congregaba? Sí, sí se congregaba. No puede ser que ahora, como yo he recibido el perdón de los pecados y la libertad, ahora yo decida, no, ya no hace falta rendir el culto a Dios. Eso no tiene sentido. Eso no es no haber entendido nada. No, eso es no haber entendido la palabra de Dios. Al contrario, yo le entrego toda mi vida y en obediencia, y con deseo de mi corazón, me congrego con mis hermanos para poner a la disposición todo lo que Dios me ha dado y para tener el momento espiritual que viene cuando la congregación y Cristo se juntan cada vez que le rendimos culto a Dios, porque eso es lo que está pasando aquí hoy. Lo leímos la semana pasada, de pasada. Él ha sido dado sobre todas las cosas. ¿A quién? Sobre todas las cosas. Él ha sido dado a la iglesia. Sobre todas las cosas. Lo podemos leer en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió todas las cosas, a los ángeles, a los demonios, a lo visible, a lo físico, a todas las cosas las sometió bajo sus pies. Pero sobre todas las cosas lo dio a la iglesia por cabeza. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos jugamos acá. El cuerpo se une con la cabeza en total sujeción. Y dice allí, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Váyase con esa idea. Yo soy la plenitud de Jesús. Yo puedo decir, yo soy la plenitud de Jesús. Por eso yo no puedo convencerlo a ustedes que tengan culto a Dios. Yo puedo mostrar lo que dice la palabra. Ustedes deciden enamorarse de Él. Deciden saber qué es más importante en mi vida. ¿Qué importa más para mí el día domingo? ¿A qué estoy dando yo la importancia? Y mi recomendación, no se pierda un solo domingo de su vida. No lo desperdicie, no lo deseche, ni siquiera uno. Si me enfermé, bueno, veremos qué hacemos si se enfermó. Pero no buscamos justificación delante de Dios, porque este es el corazón de cada uno de nosotros, y Él sabe. Entonces, Dios recusó el séptimo día de su obra, ¿cierto? Y Dios le dio al pueblo de Israel un mandamiento, que es que guarden el día de reposo, el séptimo día lo guarden, para que puedan ver que su obra. Pero Jesús va a reposar ¿en dónde? En aquellos que le obedecen a Él. Y automáticamente nosotros nos convertimos en quién? En el reposo de Dios. Es perfecta la palabra del Señor. Es perfecta la palabra. Entonces, vamos a orar a Dios. Diciéndole que nosotros queremos entrar en su reposo. Entiendan que el reposo ya no es la tierra prometida, el reposo es la vida eterna, ¿no? Lo que tenemos es la vida eterna. Si obedecemos a Dios, si dejamos que Él sea, que nosotros seamos su reposo, nosotros vamos a tener la vida eterna y vamos a entrar en el reposo de Dios por toda la eternidad. Vale la pena, y le vale toda la pena vivir por las cosas espirituales. Llévense la imagen de Dios y su mamá agarrada de la mano y mediten. Yo quiero tomarme de la mano con Dios hoy. No, yo sé que ya yo soy su hijo, si soy su hijo, sí, pero yo quiero vivir por el Espíritu. Esta es la diferencia. Yo quiero vivir por el Espíritu, o quiero vivir por la carne. Esa es la diferencia. Yo soy un cristiano que vive por el Espíritu o que vive por la carne.
fácil. Si usted quiere vivir por el Espíritu, mire, si usted quiere vivir por el Espíritu, usted puede venir los domingos al culto. Si usted quiere vivir por el Espíritu, usted puede venir el miércoles al seminario. Si usted quiere vivir por el Espíritu, usted puede venir el viernes a la vigilia. Si usted quiere vivir por el Espíritu, usted puede venir el sábado que viene, el del 28, a leer todo el Antiguo Testamento, todo el día con nosotros acá. Eso es lo que aportamos nosotros como iglesia, ¿no? Como acá. Si usted quiere vivir por el Espíritu, le toca a usted en su casa leer la palabra, en su casa disponga tiempo para oración, en su casa o donde sea ore por los enfermos y leer la Biblia. Pero sí, eso es vivir por el Espíritu. Porque a veces nosotros pensamos, ya concluyo con esto, a veces nosotros pensamos que la situación que tenemos ahorita es la situación que tenemos y ya. Pero no es así con Dios. En la medida en que nosotros fortalecemos la vida espiritual, ¿qué crece de nosotros? La vida espiritual. ¿Y qué disminuye? La vida carnal. Eso, cuando uno comienza a ver eso en su vida, uno dice, mira, sí, yo pensaba que no podía dejar esa debilidad. Mira cómo el Señor. Mira, yo pensaba que no podía orar también. Mira cómo el Señor. Yo pensaba que yo no podía predicar